Bien, pues aquí tenemos el libro Metodología para desarrollar el proceso edificatorio, como hemos visto, de Editorial Itálica. Me disculpáis, vuelvo a repetirlo porque tengo que hacer así, con una mano cojo la cámara y con otra mano cojo el libro. Vamos a abrirlo así un poquito para ojearlo, para que lo veáis. Ya vuelve la cámara pues a desenfocarse. Me voy a quitar la gafa, que estará mejor la cosa, para ver de cerca. Esto aquí, bueno, pues vienen subtítulos de crédito. El índice es muy extenso, donde pues cualquier cosa que busquéis la podéis encontrar. Aquí veis, pues, os hablo de la metodología, consideraciones previas, visión global, qué tipologías de obra hay, cómo es una obra en papel, la documentación que tiene. En cuanto a actuaciones, bueno, pues empezamos del principio con una visita al solar, estudiamos el proyecto, estudiamos el contrato, hacemos un estudio económico de la obra, las pautas que se siguen, cómo se elabora un plan de seguridad y salud, cómo se implanta la obra, cómo se gestiona toda la documentación que se va generando. Hablamos también de planificación, quiénes integran el proceso, la jefatura de obra, el personal, la dirección de obra, cómo hay que tratar a esos integrantes, cuáles son los cometidos y responsabilidades de cada uno, cuál es la normativa, cómo vamos a gestionar la documentación que se va generando en la obra. Como el tema de pagos y cobros, de mensuales, a las contratas, subcontratas, a la dirección de obras, certificaciones. Hablamos de la planificación de la organización, cómo se puede planificar, cómo se estudian las actividades. Y después, por ejemplo, tenemos también procesos constructivos, como son los procedimientos, la excavación, cimentación, o sea, los distintos capítulos que componen una obra, ¿no? También se habla un poquito del día a día de la obra, muy interesante, cómo se transmiten las órdenes en la obra, cómo se gestiona la calidad de la obra, la seguridad, muy importante, el tema del medio ambiente, la formación, el decálogo del jefe de obra, con conclusiones y unas recomendaciones que vamos a ir. Después una segunda parte donde hablamos, bueno, pues de la metodología, del método que hemos visto en la primera parte. Tiene siempre una dedicatoria y un tema de cuándo se hace esto. Bueno, pues ya veis un poquito. Es un libro que, aunque veáis así, con mucho texto, también tiene muchas fotografías prácticas de obras que yo he realizado. Las fotografías son todas mías. A ver si puedo, porque este libro es muy grueso. Ahí vais viendo que hay mucho diagrama para que entendáis las cosas con más facilidad. Todas las fotografías tienen un comentario que no es el típico comentario de aquí vemos no sé qué, ¿no? Sino tiene una explicación. Hay una caseta de obra, como de las primeras obras que yo hice, como es, la oficina del jefe de obra. Aquí veis un poquito el libro, muchos diagramas, mucho gráfico para que todo se entienda bien, distintas fichas, un planning de obras, siempre documentación. Si hablamos de algo, pues aparece un ejemplo real, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, un contrato de un alta, una baja de un trabajador, evidentemente, sin nombres por el tema de protección de datos, cómo se solicita un seguro riesgo todo construcción. Aquí vemos un libro de su contratación rellenado de una obra, que eso te lo obliga la ley, hasta la aprobación del plan de seguridad. Todo eso viene aquí explicado, por qué hay que tenerlo aquí, el libro de visitas, todo eso, para que, bueno, pues se habla de todo lo que hace falta y se ven ejemplos prácticos que están aquí en el libro. Entonces, como digo, es un libro que para una persona que empiece o que incluso ya tenga experiencia en... Aquí, por ejemplo, vemos una hoja de control de costes de una obra, ¿no? De costes indirectos. Pues tenga una idea más global del proceso, tanto para el que no sabe nada de esto, como para el que tiene algún tipo de información al respecto, un aparejador, un arquitecto o un ingeniero, ¿no? Y sobre todo también para personas que estén empezando. Pero como digo, aquí vemos un diagrama de flujo, tanto para una persona que tiene formación como para una que solamente tiene la formación y no tiene experiencia, pues bueno, yo creo que esto puede ser interesante porque le puede dar una visión a lo mejor que él no tenía previamente, o algún dato, alguna cosita previa interesante, ¿no? Esta parte de aquí es la parte final, es la parte práctica, donde hablamos de una gráfica Gantt, de cómo hay que ir desarrollando esto. Todo eso viene ahí explicado y se entiende bien, ¿no? Cómo organizamos las cuadrillas, lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues hacemos un ejemplo de lo que tenemos que construir. Aquí hay documentación. O sea, esto es un ejemplo, ¿no? Cómo llegaríamos al sitio, qué tendríamos que ver, cómo lo implantamos, cómo lo desarrollamos. Aquí vienen algunos planos del edificio que tenemos que hacer para que tengamos una idea de cómo es.
Pero como digo, aunque puede parecer que es un libro excesivamente técnico, para una persona que no sepa nada de esto, se coge el libro y entonces ya sabe exactamente qué problemática tiene una obra, ¿no? Que es un proceso complejo. Y tendría una idea muy global del asunto y bastante interesante, como digo, con mucha documentación, como podéis ver aquí, real, con lo cual no se habla de una cosa y no se ve, sino que la vais a ver siempre, ¿no? Y entonces todo queda muy gráfico y todo queda bastante bien, recogido aquí, ¿no? Y todo, como digo, bueno, pues la experiencia después de haber realizado unas cuantas obras y de tener más de 10 años de experiencia, que yo creo que ya es una experiencia bastante interesante en cuanto al tiempo. Muchos diagramas, mucha explicación, para que se pueda ver todo perfectamente. Ya os digo que este es el primer libro que yo escribí, un libro de construcción, metodología para el desarrollo del proceso edificatorio, que hay algún croquis. Y bueno, pues es un libro que yo considero muy interesante tanto para personas que tengan formación en construcción, para afianzar conocimientos, para gente que acaban de salir de la carrera y se enfrentan a lo que es una obra, pues aquí viene explicado todo bastante bien, con un montón de situaciones que se van a dar y que tú te puedes adelantar a ellas para que no tengas problemas, ¿no? Todo fruto de mi experiencia. Este es un llavero de obra, para que veáis cómo hay que organizar las llaves. Entonces tiene mucho ejemplo, ¿no? Y de todo lo que yo hablo, pues después aparecen fotografías donde demuestro lo que suele pasar en las obras, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Y sobre todo para que no pasen, ¿no? Como digo, todo regado con multitud de gráficos, multitud de plantillas, multitud de ejemplos y fotografías para que todo quede muy bien grabado en la memoria y no sean cosas que solamente son letras y no se entienden, ¿eh? Entonces es un libro, como digo, muy interesante. Por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? Y no hay que tener conocimientos de construcción para que el libro tenga uno que adquirirlo, sino que, además, de hecho, aquí al principio hablo acerca de una exposición de lo que ya he escrito sobre el tema, ¿veis? Y aquí hablo pues de los libros que he escrito de construcción, al cual habría que añadir, evidentemente, pues el mío, ¿eh? Que no está aquí porque cuando se escribió, pues no está todavía escrito, cuando este apartado se realizó. Siempre hay que hacer una exposición de lo que ya existe. Así que yo creo que es un libro bastante interesante. Metodología para el desarrollo del proceso edificatorio, tanto para profanos como para gente que tenga conocimiento sobre el tema. Un libro que podéis adquirir en Editorial Itálica. Así que bueno, os animo a que lo compráis. Un libro de 363 páginas sobre construcción. Ya veis que la temática que tocamos aquí en el canal es bastante amplia. Un abrazo muy fuerte y espero que os haya gustado. Hasta luego. Os dejaré el enlace por si queréis adquirir alguno de estos libros para comprarlo. Hasta luego.